Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó Malchuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. Acuérdate, no tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no diga falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias porque te ha placido darnos esta oportunidad de dar testimonio, Padre Santo, de tu amor, de dar testimonio de tu verdad, de dar testimonio acerca de tu Hijo, nuestro Mesías. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alej y Tav, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir
la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruya en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Para la gloria, para la honra, alabanza y honor del que está sentado en el trono y del Cordero, es este capítulo número 85 del Testimonio del Espíritu. En este día, basado en el capítulo número 11 y conforme a la palabra que nuestro Elohim nos dé. Del capítulo 11 vamos del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan. Lo vamos a leer intercaladamente, o lo vamos a leer primeramente en una Biblia revisada directamente del hebreo al griego y del griego al español, pero generalmente trabajamos con la Reina Valera y el Tanaj. Dice: estaba entonces enfermo un hombre, Eleazar de Bet-Anía, de la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Era Miriam la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Eleazar estaba enfermo. Enviaron entonces las hermanas a él diciendo: Adón, mira, el que amas está enfermo. Oyendo esto, dijo Yehoshua: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que sea glorificado el Hijo de Elohim por ella. Amaba Yehoshua a Marta y a su hermana y a Eleazar. Cuando oyó entonces que está enfermo, permaneció en el lugar donde estaba 2 días. Luego, después de esto, dice a los discípulos: vamos a la región de Yehudá de nuevo. Dicen a él los discípulos: Rabí, ahora buscaban los judíos apedrearte a ti y vas allá de nuevo. Respondió Yehoshua: no son 12 horas las del día. Si camina alguien en el día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si camina alguien en la noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y después de esto dice a ellos: Eleazar, nuestro amigo, ha dormido, pero voy para que lo despierte. Dijeron entonces los discípulos a él: Adón, si ha dormido, será salvo. Había dicho
Josué acerca de su muerte, pero pensaron ellos que decía acerca del dormir del sueño. Entonces dijo a ellos Josué abiertamente: Eleazar murió, y me alegro por ustedes para que crean, porque no estaba yo allí, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, el llamado Didumos, a los condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Viniendo entonces Josué, encontró a él teniendo ya 4 días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Habían venido muchos de los judíos hacia Marta y Miriam para que las consolara acerca del hermano. Marta entonces oyó que viene Josué, salió a su encuentro, pero Miriam estaba sentada en la casa. Dijo entonces Marta a Josué: Adón, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero también ahora sé que cuanto pidas a Elohim, te dará Elohim. Dice ella a ella: y Josué resucitará tu hermano. Dice a él Marta: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Dijo a ella Josué: soy yo la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice a él: sí, Adón, he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, en secreto, diciendo: está presente el maestro y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó rápido y venía hacia él. No había venido aún Josué a la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos entonces, los que estaban con ella en la casa y la consolaban, viendo a Miriam que se levantaba rápido y salió, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para que llorara allí. Miriam entonces, cuando llegó donde estaba Josué, viéndolo, cayó a sus pies, diciendo a él: Adón, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Josué entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, se conmovió en el espíritu y se turbó a sí mismo. Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Dicen a él: Adón, ven y ve. Lloró Josué. Decían entonces los Yehudim: mira cómo lo amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía el que abrió los ojos del ciego, hacer que tampoco muriera? Y Josué entonces, conmovido de nuevo en sí mismo, viendo que el sepulcro era una cueva y estaba puesta una piedra sobre ella, dice Josué: quiten la piedra. Dice a él Marta, la hermana del que había muerto: Adón, ya huele, pues es de 4 días. Dice a ella Josué: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Quitaron entonces la piedra, y Josué levantó los ojos arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me oíste. Sabía yo que siempre me oyes, pero dije: por la multitud
que está alrededor, para que crean que me enviaste tú. Y habiendo dicho esto, gritó con voz grande: Eleazar, ven fuera. Salió el muerto atado los pies y las manos con vendas, y estaba su rostro envuelto con sudario. Dice a ellos Josué: desátenlo y déjenlo ir. Creyeron entonces muchos de los judíos, los que habían venido hacia Miriam, y vieron lo que hizo en él. Pero fueron algunos de ellos hacia los fariseos y dijeron a ellos lo que hizo Josué. Reunieron entonces los principales sacerdotes y los fariseos del Sanedrín y decían: ¿qué hacemos con este? Hace muchas señales. Si dejamos a él así, creerán todos en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Uno de ellos, Caifás, siendo principal sacerdote de aquel año, dijo a ellos: no saben ustedes nada, ni consideran que conviene a ustedes que muera un hombre por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no dijo de sí mismo, sino que siendo principal sacerdote aquel año, profetizó que iba Josué a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para que reuniera también en uno a los hijos de Elohim dispersos. Desde aquel día entonces planearon para que lo mataran. Y Josué entonces no caminaba ya abiertamente entre los judíos, sino que fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció allí con los discípulos. Estaba cerca el Pesaj de los judíos, y subieron muchos a Jerusalén desde la región antes de la Pascua para que se purificaran. Buscaban entonces a Josué y decían entre sí, estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Habían dado los principales sacerdotes y los fariseos órdenes para que, si supiera alguien dónde está, lo denunciara para que lo prendieran. Este es el capítulo 11. En el capítulo anterior dijimos que este capítulo es el capítulo donde se pone de manifiesto la palabra de vida eterna del Evangelio, algo que reconocieron los discípulos y en especial Pedro, cuando luego de que muchos discípulos se volvían atrás y dejaron de seguirle, y él, increpándole, les dijo: ¿también ustedes desean irse? Y Pedro, hablando de forma personal, pero también, como decir, en nombre del resto de los discípulos que le seguían, les dijo: ¿a dónde iremos, Adón? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es por eso, hermanos, que
mantenemos nuestro testimonio, mantenemos la dirección de nuestras vidas, nos mantenemos en este Mesías, en el camino, lo hemos declarado nuestro pastor, nuestro guía, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y que en este capítulo no solo se pone de manifiesto la soberanía de Elohim, la autoridad de su Hijo, cuando Él dijo que Él tenía potestad sobre toda carne para dar vida eterna a lo que Elohim le había dado, es decir, a lo que Elohim había escogido para darle vida eterna. De manera que el Mesías tiene potestad sobre toda carne. Y que esta palabra de vida eterna dada por el Mesías en el poder de la palabra de Elohim, que permanece para siempre, porque la palabra de Elohim es la que era, la que es y la que permanece para siempre. De manera que esta palabra salió de su boca y penetra en el corazón de aquellos a los cuales es enviada. Penetra al corazón y a la mente de los hijos de Elohim para transformar, para cambiar nuestra manera de pensar, para que al recibir la palabra de vida eterna seamos libres de las potestades de Satanás y de la muerte, para que el poder del pecado, el veneno de la serpiente, no continúe obrando muerte en nuestros cuerpos, sino que con la palabra de vida eterna nuestro cuerpo van pasando de la muerte a la vida. Así que, hermano, esta palabra de vida eterna es vigente para nosotros hoy, si la recibimos con fe, si verdaderamente hemos creído en el Mesías que Elohim envió, como dice que de tal manera envió Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. En otras versiones dice, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. Pues esta palabra es precisamente la que nos da la vida de Elohim, la que obrando en nuestras vidas nos guía a la eternidad. Porque la promesa de Elohim, la promesa del Evangelio, la revelación del Evangelio es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado para que también participemos de ella por medio de su Hijo. Así que, hermano, en este contexto daremos lo que hemos recibido, porque como dijo Juan el profeta, yo no soy la luz, tampoco yo soy el Mesías, no tengo palabra de vida eterna, sino que doy el testimonio que recibo. La palabra que recibo es la que comparto. No solo la digiero para mí o trato de dirigirla para mí, sino que también la comparto, porque el Hijo de Elohim vino al mundo para compartir el amor, para compartir su cuerpo, su vida,
entre todos aquellos que lo recibimos, entre los que Él dijo de que el que coma su carne y bebe su sangre no morirán jamás, pues así hacemos, compartimos el pan de vida que hemos recibido. La palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, es revelación, es vida cuando la recibimos, cuando permitimos que ella obre en nuestra vida y produzca el efecto por la cual Elohim la ha enviado. Como hemos dicho, que la hierba del campo, la hierba del suelo crece sin que nadie la siembre, crece a pesar de la sequía, crece a pesar del transitar humano, del transitar de los animales. La hierba del campo crece. Asimismo es la palabra de Elohim, que cumple el propósito por la cual Él la envía, porque esa palabra que es enviada, si la persona manifiesta la luz, esa persona recibirá la luz y su cuerpo, su ser será iluminado con esta palabra. Pero si la persona está en tiniebla, sencillamente no puede reflejar la luz de la palabra de Elohim. De manera que digo todo esto, hermano, porque es el evangelio, es esto, no es religión, es la vida eterna, es pasar de muerte a vida, es haber recibido el testimonio de aquel que es la vida. Como Él dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. De manera que la palabra que Él habló, toda palabra que salió de su boca son espíritu y vida. Así que ese es el ingrediente que necesitamos para poder vivir, para poder vencer la muerte en nosotros, creyendo la palabra de vida eterna. Debo decir, en este contexto que estamos hablando, que la enfermedad, la debilidad humana es producto del pecado, es la consecuencia de nuestro propio pecado que nos debilita, que hace que la muerte, la enfermedad y la muerte opere en nosotros. De manera que cuando venimos al Evangelio, es algo que debemos hacer constantemente en nuestras vidas. Debemos venir siempre a la palabra del Mesías para vencer la muerte cada día en nosotros, para vencer con la palabra de Elohim el pecado y la muerte en nosotros. Es algo diario, hermano, porque cada día estamos expuestos, no solo porque por nuestra propia concupiscencia, por nuestra, por nuestra costumbre, quizás, si así pudiéramos decir una palabra para tener entendimiento, de pecar, pues no significa que no somos tentados, no significa que no vienen a nosotros como decir deseos carnales, no significa
que no vengan a nosotros, como decir, palabras que no provienen de la fe, palabras que salen de nuestra boca desazonadas, que no edifican ni nuestra vida ni la de los que nos escuchan. Eso es una batalla diaria, pero como Él dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que estamos en una constante lucha y en el camino de la perfección. A veces las piedras no están en el camino, no solo para que tropecemos, sino para que aprendamos a tropezar y a levantar también nuestros pies para no continuar tropezando. De manera que si continuamos tropezando es porque verdaderamente no hemos aprendido la enseñanza, no hemos corregido algo en nuestras vidas. En el libro de Revelaciones, en alguna de los mensajes que se envían a los convocados, a los separados del mundo, se dice que habían cosas que todavía debían de morir en nosotros. Ciertamente hay cosas que deben de morir en nosotros, pero hay algo que debe vivir en nosotros también. Debe morir en nosotros el deseo carnal, debe morir en nosotros la ira, la contienda, la incredulidad. Debe morir en nosotros todo aquello que nos aleja a nosotros mismos, no a Elohim de nosotros, porque Él nos amó siendo nosotros pecadores. No es que nos ama porque somos buenos, sino porque Él nos amó siendo como hemos sido. Y ahora nos está guiando por medio de su Hijo, nuestro pastor, para, como quien dice, corregir nuestro camino, enderezar el camino de Elohim en nuestras vidas. Así que, hermano, nada nos puede separar de su amor. Los avatares diarios, las contiendas, las disensiones, la oposición, nada nos puede separar del amor de Elohim, porque el Hijo dijo: mi Padre mayor es que todo, y nadie puede arrebatar de su mano lo que Él le ha dado, porque todo lo que Él le ha dado no solo vendrá a Él, sino que permaneceremos en Él. Solamente el uso de nuestro libre albedrío nos puede sacar como decir del amor de Elohim. Pero, hermano, cada vez que venimos al Evangelio, cada vez que nos nutrimos de su palabra, su amor nos atrae. Como dice: y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque cuando usted se sumerge en el Espíritu, cuando de la palabra de Elohim, pues usted no quisiera salir. Es algo que te atrae, es algo que te sustrae del mundo para que permanezcas y para que permanezcamos en Él. No es porque nadie nos empuje, no es porque nadie nos invite, no es porque nadie nos lleve, es porque el amor nos mueve. Es una relación personal del hombre con su Creador, del hombre con su, no solo con su Creador, sino con su Padre, porque, como Él dice,
y los que creen en él le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Así que es el amor de un padre que nos atrae. Así que en este contexto y en esta quizás introducción, estamos en el capítulo 11 del Evangelio Eterno, y usé esta versión revisada porque comienza diciendo: estaba entonces enfermo un hombre, Eleazar de Betania, de la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Es decir, que aquí no se ve una distinción del Mesías con esta familia, sino que era un hombre de una aldea, y que este hombre al parecer estaba enfermo, padecía quizás de alguna enfermedad. Eran de la aldea de Betania, la aldea de Miriam y de su hermana, y de Marta su hermana. Dice: era Miriam la que ungió al Adón con perfume y secó sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Eleazar estaba enfermo. He estudiado esto y hay una confusión entre los evangelios, pero esta es la verdad, este es el evangelio eterno. Y en el resto del evangelio se trata de una mujer llamada María Magdalena. En una la ponen como una mujer pecadora que unge los pies con el perfume y seca los pies con sus cabellos. Y así en cada evangelio hay un trato quizás discriminatorio acerca de esta mujer. La llaman María de Magdala, María Magdalena. Bueno, en el argot en mi país hay personas que han dicho: no, esta persona parece una Magdalena, es decir, una persona relajada, una persona, como decir, sí, más bien relajada es el significado que se le daba cuando a alguien se le decía que parecía una Magdalena. Pero este evangelio nos guía a toda verdad. No hay tal María Magdalena, no hay tantas Marías, sino que esta María, hermana de Eleazar, es aquella que ungió al Señor con el perfume y secó sus pies con sus cabellos. Esta es la verdad. Así que, hermano, no, en este evangelio no se pone de manifiesto si era pecadora, si no era pecadora. Es como cuando ellos pasan cerca de aquel hombre que está ciego y los discípulos le dicen: Adón, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Y él dice: no es que haya pecado él ni su padre, sino para que la gloria de Elohim, las obras de Elohim, se pongan de manifiesto en él. De manera, hermano, que esta familia, de algún modo, estaba dentro de los planes, dentro de los propósitos, y como toda familia humana que tienen situaciones, esta familia tenía sus propias situaciones, y que el Mesías viene a corregir, viene a nuestra vida para corregirnos, viene a nuestra vida para guiarnos, viene a nuestra vida para, si así decirlo, salvarnos. Y en este contexto
es que ellos envían a avisarle de que aquel que ama estaba enfermo. Es decir, las hermanas envían, en esta versión dice Adón, en vez de decir Señor, mira, el que ama está enfermo. Así que aquí se pone de manifiesto algo que dije ahorita, la potestad que tiene el Mesías sobre toda carne, para dar vida eterna a lo que Elohim les dio. Esto está en el capítulo número 17, en la oración que él hace al Padre. Aquí él hace esta declaración y después lo vamos a ver. Dice, oyendo esto, dijo Yehoshua, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que sea glorificado el Hijo de Elohim por ella. Es decir, para que se hagan manifiestas las obras de Elohim por medio de su Hijo. Por eso él tiene esta potestad de decir esta palabra, porque él tiene potestad sobre toda carne. Toda la autoridad de la palabra de Elohim estaba en él, le había sido dada. Así que, y dice, y amaba Yehoshua a Marta y a su hermana y a Eleazar. De manera que no había una distinción. Hay quien hoy, es decir, en estos tiempos presentes, YouTube está siendo bombardeado con muchos videos acerca de que María Magdalena y esta María, es decir, esta María, como decir, en una relación amorosa, digamos, con el Mesías. Muchas publicaciones acerca de esto están saliendo. Verdaderamente que, hermanos, ahí donde veo que están, que los tiempos son peligrosos por la cantidad, siempre desde la venida del Mesías, el espíritu del antimesías, el espíritu de error ha estado obrando. El espíritu de error es aquel que aparta el oído del hombre de la verdad, de la palabra de Elohim. El espíritu de error es aquel espíritu que lleva a una persona en confusión, de manera que aún viendo la verdad no la ve, oyendo la verdad no la oye. La persona en su fanatismo va como un ídolo mudo, siguiendo argumentos, siguiendo una doctrina, pero apartándose siempre de la verdad y levantándose con argumentos en contra de la verdad. De manera que esto no es ajeno a Elohim, sino que forma parte de lo que Él permite para probar nuestro amor, nuestra fidelidad, para fortalecernos, para hacernos crecer en fortaleza. El capítulo 53 de Isaías dice que Él quiso que creciera en una tierra seca, en una tierra estéril. Él hizo que su hijo creciera en la esterilidad, en la incredulidad.
en las tinieblas de este mundo para que se fortaleciera en la verdad, para que su testimonio fuera limpio, para que su testimonio fuera de luz. Es por eso que hablamos de los tropiezos que tenemos en nuestras vidas, porque todo forma parte de un plan para hacernos crecer y para fortalecernos en el espíritu, para que nuestro testimonio cada día sea, como decir, en luz y en verdad, porque nuestras vidas deben ser, como decir, en armonía. El testimonio que damos, tanto verbal como físicamente, es decir, en nuestra vida diaria, debe haber una armonía. No debemos decir una cosa con la boca y verdaderamente manifestar otra en nuestra vida. Mientras eso existe, significa que todavía estamos en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de corrección. Pero eso no impide la obra de Elohim en nuestra vida, porque Él no vino a buscar, como decir, Él vino a buscar pecadores, hombres al arrepentimiento, personas que estaban perdidas, y Él vino a buscarla y a salvarla. Él no vino a buscar personas que estaban sanas, sino enfermos. Y aquí se pone de manifiesto esto. Eleazar era un hombre enfermo, como está enferma toda la humanidad. Y dice que cuando yo entonces, que Eleazar estaba enfermo, permaneció aún en el lugar donde estaba 2 días. Luego, después de esto, dice a los discípulos: vamos a la región de Yehuda. Es decir, la naturaleza humana en nuestra lógica humana, cuando alguien cercano a nosotros, alguien al que amamos, está enfermo, nos avisan que está enfermo, pues corremos. Como decir, todos los recursos que tenemos lo ponemos en función de ir a ver a la persona, y es lo que se usa. Te avisan, fulano está enfermo, y es como decir una llamada de urgencia, ven pronto. Y yo pienso que las personas lo hacen buscando el apoyo, buscando la ayuda humana, buscando la unidad en momentos difíciles, porque como dice, en la unidad está la victoria, buscando la ayuda. Y el grupo de personas más allegadas quizás y que han podido, pues van al lugar a donde está el enfermo y se identifican con la situación, tratando de ayudar en lo que pueden. Como decir, a veces la ayuda humana se hace vana, por cuanto ningún esfuerzo humano puede salvar la vida de una persona. Pero esa es nuestra mentalidad. Sin embargo, el Mesías dice que permaneció aún 2 días en el lugar donde estaba, para luego decir a los discípulos: vamos de nuevo a la región de Judea. Los discípulos increpan al Señor diciéndole, como hemos dicho en el capítulo anterior, trataron de apedrearle 2 veces.
Y ellos le recuerdan y le dicen que en Judea ya los judíos trataron de apedrearte y vas allá de nuevo. Respondió Josué: no son 12 las horas del día. Si camina alguien en el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Bueno, usted dirá, bueno, ciertamente uno sale de día cuando está la luz del sol. Sin embargo, uno tropieza de diferentes maneras. Tropieza porque tropieza. Esta tarde yo venía a plena luz por una acera y tropecé. No me caí, pero tropecé. Un vecino, un amigo, me hizo una anécdota de que venía con una, aquí le llamamos, con su visitaxi que se había ponchado, y dos adolescentes, supongo que eran adolescentes de 11, de 12 a 13 años, cuando más, adolescentes, se le acercaron y le pidieron la hora, y él llevaba en un bolso aquí colgado al pecho su teléfono. Sacó el teléfono para decirle la hora a los dos adolescentes, y cuando sacó el teléfono y le dijo la hora, uno de ellos le arrebató el teléfono y salió corriendo. Él es profesor de deportes. Él podía haber salido corriendo atrás del niño y haberlo cogido y recuperar su teléfono, pero si lo hacía, el otro niño podía llevarse el visitaxi. De manera que tuvo que ver cómo perdía su teléfono de una manera absurda. Eso fue un tropiezo que él tuvo en su camino. Pero hay muchos tropiezos aún en pleno día, a plena luz del sol, las personas tropiezan. Pero él está hablando no de la luz de este mundo, de este sol que vemos diario, sino él está hablando de la luz verdadera que ilumina a todo hombre, de la luz que trae la revelación, de la luz que trae la voluntad de Elohim, de la luz que trae la salvación al hombre, y que no es el sol, sino de aquel, procede de aquel que hizo el sol, que creó el sol, que creó la lumbrera. De ahí procede la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y él le decía: no son 12 las horas del día. Si camina alguien de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Él no está llevando de los elementos de la creación todo. Los elementos de la creación material dan testimonio de aquel que es espíritu, de aquel que es el creador. Y el Mesías nos lleva en su enseñanza, en su palabra, de la creación material al espíritu. Nos lleva de la concepción material y humana que tenemos en nuestra mente y nuestros corazones, y nos lleva a un razonamiento espiritual. Así que él conocía la voluntad de Elohim, él sabía cuál era la voluntad y el propósito que había con esta familia desde antes de la fundación del mundo. Esto eran personas escogidas
para que Elohim manifestara su gloria, para que el Hijo de Elohim recibiera gloria, honor y poder y manifestara su gloria como el Mesías, como el Hijo de Elohim. De manera que él pudo quedarse en el lugar y decirle esto a los discípulos, que el que tenía la luz del mundo no tropezaba. Así que, hermano, cuando usted recibe a este Mesías, usted tiene, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Eso es lo que él le está diciendo a los discípulos. Ustedes me están siguiendo y no van a andar en tiniebla porque tienen la luz de la vida, la luz de este mundo, que es Él. Por eso, hermano, que no nos regimos por un calendario solar, nos regimos ahora por el calendario del Mesías. Y dice, pero si camina alguien de noche no tropieza porque no está la luz en él. No tiene la revelación. El pueblo sin profecía se desenfrena. Cuando usted cierra el corazón a la palabra de Dios, sencillamente usted está caminando en la noche y tropieza. La palabra le es tropiezo, como le fue tropiezo a muchas personas que lo escuchaban y no lo recibían. Y él le decían, ¿por qué ustedes no reciben mi palabra? ¿Por qué no me entienden mi lenguaje? Y le decía, no la reciben y no la entienden porque no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque cierran el oído y el corazón a la palabra de Elohim. Quizás, no sé la cantidad de personas, porque YouTube no revela la cantidad de personas que ven las publicaciones, solo dicen las regiones, los países donde se están viendo, pero no, y también si son hombres, si son mujeres, pero no revela la cantidad de personas. Quizás este testimonio se esté dando para una sola persona en el mundo. Dios solo sabe, Elohim solo sabe para quién está enviando este testimonio, pero nada de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Nunca pensé en mi vida, tengo computadora aproximadamente desde el año creo que 2000, luego del 2012, posterior al 2012, no porque era mía, sino porque mi sobrina fue la que me facilitó por primera vez la computadora, pero nunca pensé estar dando testimonio de esta manera. Pero nuestras vidas, nuestros caminos están en sus manos. Así que, hermano, la palabra de Elohim estaba para esta familia ahora. El cielo tenía su interés puesto en esta familia de 3 hermanos de Eleazar. Ninguno eran personas especiales. Había una mujer especial allí porque esta mujer, este capítulo está anterior a que ella hiciera eso, porque eso está en otro capítulo donde ella unge al Señor antes de su muerte. Pero como este evangelio se escribe posteriormente, pues ya aquí se recuerda lo que esta mujer hizo por el Señor, de manera que esto marcó una pauta en la vida de estas personas. Esta mujer derramó su vida, no el perfume aquel costoso, derramó su vida delante del Hijo de Elohim porque sentía la necesidad de la salvación, sentía, como decir,
el espíritu le estaba dando testimonio a su espíritu de que este era el hijo de Elohim. Ella estaba recibiendo el testimonio del espíritu y por eso hace esto, derrama su vida delante de él. Y dice, y dijo esto, y después de esto dice a ellos: Eleazar, nuestro amigo, ha dormido, pero voy para que lo despierte. Dijeron entonces los discípulos a Eladón: si ha dormido, será salvo. Había dicho esto Josué acerca de su muerte, pero pensaron ellos que decía acerca del dormir del sueño. Fíjense cómo la mente humana siempre se queda por debajo. Siempre la mente humana en su razonamiento no se levanta del piso como aquello que decimos, no se va de la tierra. Siempre son argumentos que quedan a flor de tierra, no se elevan. Aprendí algo en estos días y que es verdad, y es que el Mesías no es un sacerdote terrenal, es un sacerdote celestial, es del cielo, de manera que él estaba en dos, como decir, en dos contextos, en el contexto celestial y en el contexto terrenal. Pero él permanecía, su mente estaba en el cielo, aunque sus obras se estaban realizando en la tierra, su mente estaba en el cielo. Él nunca se separó del cielo, de donde venía la revelación, de donde venía la comunión con el Padre. Así que, hermano, el objetivo de él era precisamente como sacerdote del cielo, como sacerdote de Elohim, como el sumo sacerdote de Elohim, era elevarnos, sacarnos de nuestros argumentos humanos y terrenales y elevarnos a lo celestial. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo, de arriba, de agua y de espíritu, porque ya hemos nacido de la tierra. Pero ahora Él está haciendo una obra para levantarnos, para desenterrarnos, para sacarnos del sepulcro donde estamos, para quitarnos el polvo, como decir que nos han echado arriba. Estamos como sepultados. Y eso lo dicen nuestros argumentos. Ellos pensaron que hablaba acerca del dormir del sueño. Ellos decían que estaban perdidos en su mente al lenguaje que él estaba hablando. Y entonces le dijo a ellos abiertamente: Eleazar murió, para que pudieran entender. Y me alegro por ustedes para que crean, como decir, y me alegro por ustedes para que dejen de pensar de la manera que piensan terrenalmente y se eleven. Hay una porción que dice que quien subió al cielo, el Hijo del Hombre, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que él estaba en la tierra dando un testimonio, pero verdaderamente todo su ser estaba concentrado en la comunión con el Padre. Todo su ser, es decir, estaba en comunión con lo celestial, con las cosas espirituales. Y sabía discernir, por supuesto, que venía del Padre y que no venía del Padre. Por eso él dice que el que anda en la luz no tropieza, pero el que anda de noche tropieza, porque él sabía discernir por medio del testimonio que estaba recibiendo tanto de los discípulos
como de las hermanas de Lázaro, como de los judíos, él estaba discerniendo las tinieblas que habían en ellos. Pero era la luz verdadera y esa luz le estaba iluminando. Y me alegro por ustedes para que crean, porque no estaba yo allí, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a los condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esa es otra, como decir, una identificación, como decir, humana. Para mostrar la amistad, para mostrar el amor. Viniendo entonces Josué encontró a él teniendo ya 4 días en el sepulcro. Ya hemos dicho acerca de esto, de que el Mesías vino en el 4.º día de la creación, es decir, en el milenio 4000, en el año 4000, donde ya el mundo no tenía alternativa de salvación. Como él dice, que después de 2 días, al tercer día, nos resucitará, pero pasó el tercer día y al contrario, el 4.º milenio, los últimos 400 años del tercer milenio fueron de silencio total del cielo. Dice que el Malaquías fue el último profeta que profetizó y hubieron 400 años de silencio donde no había palabra de Elohim por medio de nadie, hasta que en el 4.º milenio apareció la palabra de vida eterna, apareció la luz verdadera. ¿Por qué sucedió esto? Precisamente para guardar a la humanidad de tantas voces proféticas como las hay hoy, que hay tantas voces proféticas dando palabra al mundo, tantos hombres hablando en el mundo, que aquellos que prestan su oído para oír cosas que salen de la tierra, pues se mantienen en confusión. Pero lo que recibía el Mesías era lo que venía del cielo. Y eso es a lo que nosotros debemos estar pendientes, a la palabra de Elohim, a la palabra de nuestro Mesías, de nuestro pastor, porque dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. No es la palabra de ningún hombre. Por eso es, hermano, que debemos aislarnos del mundo. ¿Para qué? Para estar atento a la palabra que sale de su boca, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Por eso fueron esos 400 años de silencio, para que el mundo, cuando recibiera la palabra de él, dijera: aquí hay una palabra distinta, aquí hay algo distinto, como lo dijo Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hemos oído muchos mensajes, muchas cosas, pero ninguno se parece al tuyo. Lo demás provienen de la muerte, pero lo tuyo es palabra de vida eterna. Así que él vino en el 4.º milenio, cuando ya no había solución para la humanidad. Silencio del cielo, no aparecía el Mesías, todo estaba tranquilo, no había solución ninguna. Así que en este contexto llega el Mesías a esta familia. El muerto ya tiene 4 días. En la teología, teología judía, pues a las personas la velan durante 3 días, que supuestamente tiene el familiar del muerto la esperanza de que Dios haga todavía algo y levante a ese muerto. Es por eso, hermano, fíjense si todo ha cambiado.
que hoy velan al muerto sencillamente para estar un rato con él hasta que ya se va, ya no lo vamos a ver más, bueno, venimos a verlo por última vez. E incluso se hacen cultos fúnebres, pero no un culto de fe creyendo en la resurrección, sino a este ya se va, pero vamos a predicarle al Señor a los que están vivos. Pero mira, hermano, el velar a un muerto no se trata de nada de eso. Se trata de la esperanza de vida que tienen la familia para que esa persona vuelva a la vida. Por eso era que se velaban tantos días. También existía el aquel de que enterraban muchas personas y luego se daban cuenta que esas personas no estaban igual que como la enterraron, dando testimonio de que la habían enterrado viva. Por eso es que se estableció un tiempo de velar al muerto, no es al vivo, es velar para ver si Elohim se apiada de él y lo levanta de la muerte. Y esa esperanza ellos la tenían durante 3 días. Si pasaban esos 3 días y nada ocurría, como en este caso, que llegó el 4.º día, lo tuvieron que enterrar porque ya prácticamente ese muerto estaba cogiendo olor de la corrupción. Pero lo que quiero decir que hoy, hermano, lo digo con toda certeza, los muertos no se velan porque hay fe de resurrección, aún en los creyentes. No, ya ese se murió y ese se va. Digo más, ya ni siquiera quieren velar a los muertos. 2 horas, entiérralo. Porque no hay fe de resurrección, no hay fe en la palabra de vida eterna. La fe está en los médicos, en la ciencia y no en la palabra de Elohim. La fe está, no. Se fue con el Señor, ya, no hay problema, que se vaya. ¿Quién lo sabe? Si se fue con el Señor o no, ¿quién lo sabe? Apocalipsis dice que que ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre. Todos los muertos van a juicio. Por eso es que debemos arreglar nuestra vida ahora, porque todos los muertos van a juicio. Tuvieron su oportunidad, van a juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra de él en el libro de Revelaciones. Yo tengo familiares muertos. Van a juicio. Van a juicio. Van a juicio. Así que para no apartarme de lo que estoy diciendo, esta gente lo velaron durante 3 días porque tenían la esperanza de que el muerto se levantara. Esa es la parte positiva de esta familia, que ellos lo mantuvieron ahí, aunque ya tenía mal olor, pero lo mantuvieron esos 3 días en fe, creyendo que él podía levantarse. Pero tenían una esperanza más. Tenían una esperanza que ponen de manifiesto en que es lo que dicen ella. Si hubieras estado aquí, dice que ya él tenía 4 días, estaba a 15 estadios, es decir, de Jerusalén. Betania estaba a 3.000 metros de Jerusalén, aproximadamente. Y hasta allá fueron los judíos. Hasta allá fueron los judíos. Parece que ellos tenían buenas relaciones. Además, ellos fueron también porque
quizás sabían que el Mesías podía ir allí. Dice, habían venido muchos de los judíos hacia Marta y Miriam para que consolarla acerca de su hermano. Parece que ellos eran conocidos. Marta entonces, cuando oyó que venía Josué, salió a su encuentro, pero Miriam estaba sentada en la casa. Fíjense. Dijo entonces Marta a Josué, Adón, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es decir, ellos esperaron esos 3 días en la esperanza de la resurrección. No la vieron. La última esperanza que ellos tenían era que al avisarle él fuera, y es posible que él hiciera un milagro con él y lo levantara de los muertos. Esa fue su última esperanza humana. Pero él, como tiene potestad sobre toda carne, porque el Padre le dio la autoridad de la palabra de vida eterna, él no tenía por qué correr, porque esto era una familia que estaba dentro del plan y de los propósitos de Elohim para dar vida eterna, porque habían sido escogidos por él para darle vida eterna, para darle el testimonio de la vida eterna. Pero también ahora sé que cuanto pida a Elohim, te dará Elohim. Es decir, que ya hace una proclamación de fe. Ahora también sé que aunque mi hermano murió, no resucitó, pero sé también que lo que tú le pidas, él te lo dará. Ella, yo pienso que diría esto porque, bueno, apareció el hombre. Dice ella, dice a ella el Mesías, resucitará tu hermano. Le da una palabra de fe, una palabra de vida. Resucitará tu hermano. Lo dice con certeza, con convencimiento, porque él ya lo sabía. Sabía todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque aunque él estaba dando testimonio en la tierra, su conexión era con el Padre, era con el cielo, era su sacerdocio es celestial, no es terrenal. Si usted está en un sacerdocio terrenal, sencillamente usted va a la muerte. Los sumos sacerdotes tenían esa capacidad de que aunque sea una vez al año, cuando entraban al lugar santísimo, tenían comunicación con el cielo y le era revelada la palabra, la profecía. Eso fue lo que le pasó a Zacarías, el padre de Juan, que ejerciendo él su sacerdocio, tuvo la revelación del nacimiento de su hijo, que iba a ser un profeta de Elohim. Y que, como no creyó, pues tuvo que quedar mudo. Pero eso es lo que ocurría a los sumos sacerdotes. Pero este sumo sacerdote que tenemos ahora, que es no un sumo sacerdote terrenal ni conforme a las leyes levíticas ni de Moisés ni de nadie, pues tiene comunicación permanente con el cielo. Y le dice, resucitará tu hermano. Dice a él Marta, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Esta fe, este argumento es la fe de muchos hoy en día. Que ellos, no importa que mueran, ellos se van con el Señor y van a resucitar en el día postrero. Este argumento el Señor lo destroza por completo. No es de Dios. Porque Él le dice, soy yo la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, hermano, esto no lo aprendí yo hoy. He tenido años, estoy desde el 2015 y estamos en el 25. Tengo 10 años en este testimonio. Estaba construyendo mi casa y cuando no tenía nada que hacer me sentaba en el portal
cuando todavía la casa no estaba terminada, era una construcción, todas las tardes venía y me sentaba buscando la comunión, buscando la revelación, buscando la palabra de Elohim. Y leía esto, hermano, y decía, aquí hay palabra de vida eterna. No hay ningún evangelio, no hay nada en la Biblia que diga estas cosas que dice este evangelio. Y cada día me convencía más que este era el evangelio eterno, que este es el evangelio de Elohim. Y vi esa palabra, la vi en este año que estamos terminando, el evangelio eterno. Está en el libro de Revelaciones, el evangelio eterno, no los evangelios, el evangelio eterno. Hay uno. Y solamente en este se habla de un Mesías que desciende del cielo, de un Mesías que tiene comunicación con el Padre, una comunicación, una comunión directa, que tú la ves, que la palpas, que la sientes, que la vives, que es algo que penetra en ti, que te convence, que te da certeza, que te hace permanecer, que te hace continuar, que te hace ser fiel. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto es lo que tenemos que creer nosotros. No que va a resucitar en el día postrero ni nada de eso. Esto es la palabra de Elohim. Esta es su voluntad para nuestra vida, para lo que creemos, para lo que le hemos recibido, para lo que hemos nacido de nuevo y nos ha dado el poder y la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Voy a dejarlo hasta aquí para no hacer tan larga la publicación. Le estoy invitando a que por limitaciones ajenas a mi voluntad, por situaciones de fluido eléctrico, no estamos publicando más, es decir, durante la semana, sino que lo estamos haciendo semanal. Por esta causa, pero les invitamos a que visiten nuestro canal. No es un canal para difundir, como decir, doctrinas, religiones. Es un testimonio que estamos dando. No soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no tengo estudios teológicos. Soy sencillamente, como decir, alguien que está siguiendo la voz de su pastor, porque he oído su voz. Él me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Oí su voz. No le he oído una sola vez. Le he oído en varias ocasiones. La oí cuando supe quién era mi esposa. Oí la voz de Dios. No vas a ir a ver a tu novia. Y le he oído, hermano, en varias ocasiones. Un día, para precisamente una fecha como esta, estaba pasando un proceso personal muy duro. Estaba solo. Después de un divorcio, enfermedad. Ya estaba en la iglesia. Y para una fecha como esta de fin de año, iba por la calle y vi una pareja delante de mí, muy abrazado, muy hermosa que se veía aquella pareja. Y un poco que sentí esa envidia, si así pudiéramos decir, ¿no? Me hubiera querido ver parecido a esa persona con una buena esposa al lado de mí, esto, lo otro, después de haber sufrido todo aquel proceso del divorcio y demás. Y estando yo inmiscuido en mis pensamientos, oí la voz de él que me dijo, ¿quién va mejor acompañado? ¿Él o tú?
ahí mismo tuve que reflexionar y cambiar mi opinión y lo que sentía por esas personas, porque aunque yo estaba viendo lo que estaba delante de mis ojos, pero Él ve el corazón. Sabe Dios lo que había en el corazón de esa pareja tan hermosa que yo veía. Solo Él sabía lo que había en el corazón de esa persona. Solo Él sabía si iban bien acompañados uno del otro. Quisiera que Dios bendijera a esa pareja. No le vi la cara, vi las espaldas de ellos. Nunca vi su cara, porque yo iba detrás de ellos. Pero que Dios bendiga a esa familia, a esa pareja, y hayan permanecido y permanezcan hasta la eternidad. Y cuando reflexioné, tuve que decir, después que reflexioné, Señor, yo voy mejor acompañado, porque es mejor la presencia de Elohim en nuestras vidas. Es mejor estar, aunque sea, como decir, tocando el borde de su manto, pero estar cerca de Él, porque al final, como decir, el hombre a veces es débil y es infiel también muchas veces. Aún ni en los niños, en los adolescentes. Mira lo que le pasó a mi vecino. 2 adolescentes le llevaron el teléfono y no le llevaron el visitaxi, porque él pudo reflexionar. Si salgo corriendo detrás de aquel que se lleva el teléfono, me lleva el visitaxi. Así que, hermano, no hay nada mejor que estar en la relación, en la comunión con nuestro Padre, con nuestro Pastor, con aquel que nos amó y se dio a sí mismo, aquel que dio su vida por nosotros, por mí. Por eso es que le sigo, porque ¿quién dio mi vida por mí? ¿Quién dio su vida por mí? Nadie. Cada cual corre a lo suyo, a sus intereses personales. Por eso digo, hermano, que no sé si Dios le estará hablando a una sola persona. Solo Él lo sabe, pero quiera Elohim abrir los ojos, el corazón, los oídos de aquellos que escuchan y que los reciban. Nos vemos en el capítulo número 86 del testimonio del Espíritu que hemos recibido, porque no solo yo lo recibo, lo recibieron estas personas, esta familia, y lo están recibiendo muchas personas en el mundo, porque no es mi testimonio, es el testimonio de Dios, es el pastor verdadero que está llamando a sus ovejas. Es el testimonio del amor de Dios, no leer una palabra, de tal manera amó Dios al mundo, no. Es experimentar en carne ese amor. Es un día, en vez de tropezar con una piedra, sentir esa presencia, sentir la voz, una voz que te penetra, que te llena el corazón, que te llena el alma. Fíjense que usted come y se le llena el estómago, pero el alma sigue vacía, el ser sigue vacío. Pero cuando esta voz usted la recibe, te llena por dentro, se llena de vida. Es como decir, el aliento de vida penetra y la vida de Dios llega a uno. Lo que nos desinfla son las cosas humanas que nos acontecen. La lucha humana, esta carnal que tenemos diaria, eso es lo que nos desinfla, eso es lo que nos lleva al polvo nuevamente, y tenemos que levantarnos cada día del polvo, porque todas estas cosas nos llevan al polvo, pero venimos a Él para levantarnos, para, como dice, para seguirle. Pedro le siguió aún caminando sobre las aguas. Y estoy seguro que le han seguido hasta la eternidad. Es decir, le siguieron y pudieron ver su gloria, porque Juan, el apóstol, pudo ver su gloria,
la revelación, el cielo se abrió y pudo ver la revelación de la gloria de Elohim. Quiere decir que él lo amó. Él amó a su Señor, a su pastor, le siguió y el cielo se le abrió. Y esa es nuestra esperanza, que el cielo se abra, como él dijo, y podamos ver a los ángeles de Elohim subiendo y bajando, y también nosotros poder estar en la luz del Mesías. Que la gracia, la paz, la palabra de vida eterna esté con todos los hijos de Elohim, y en manera especial con los que reciben el testimonio del Espíritu. Amén.